el tejido muscular, el tejido cardíaco, el tejido, etcétera, etcétera, etcétera. La sangre es un tejido, al igual que los demás que ustedes tienen, pero de naturaleza muy compleja. Miren, la sangre se encuentra formada por dos tipos de elementos, elementos formes y elementos tales como el plasma sanguíneo. Entre los elementos formes tenemos los elementos figurados que contiene la sangre, que de pronto tienen consistencia semisólida. Al decir yo que es semisólida, podemos decir que es mitad líquido, mitad sólido. Y además, estos elementos formes están formados por sustancias particuladas tales como corpúsculos y representadas por las células. En este caso, deberían ser todos los derivados de las células, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y además el plasma sanguíneo, la parte líquida que es el fluido, que tiene la característica de ser translúcido, de pronto también ser amarillento y representa la matriz del líquido extracelular. ¿De acuerdo? Miren, aquí vamos a coger, hemos cogido un tubo de ensayo, lo hemos, se ha sacado sangre a un paciente, lo hemos centrifugado y esa sangre que ustedes tenían inicialmente en un tubo de ensayo se ha separado, ¿sí? En sus componentes, como habíamos dicho, está formado por componentes sólidos o semisólidos, ¿sí? Que en este caso pueden ser las células, y por elementos líquidos o fluidos que se denomina plasma. Al separar la sangre del tubo de ensayo, me quedan los elementos semisólidos y el líquido que es el plasma. El que mayor cantidad de proporción tiene es el plasma con un 55%. ¿De acuerdo? En tanto que el elemento semisólido o las células constituye el resto, sí, sería el 45%. Dentro de las células, ¿sí? Vamos viendo, dentro de las células de la sangre tenemos las diferentes que son eritrocitos, leucocitos, plaquetas y los nutrientes. Dentro del plasma, que constituye el 55% de la parte líquida, está constituido por agua, por sales, por proteínas plasmáticas. Entonces hacemos una pregunta acá y leemos esta flechita. Dice hematocrito. El hematocrito, ¿sí?, constituye todo el componente celular de la sangre. Es decir, el componente formado por eritrocitos, leucocitos, plaquetas y nutrientes. Hacemos la pregunta, ¿a qué porcentaje corresponden los diferentes componentes de la sangre? Tenemos dos componentes. El componente fluido, que es el plasma, constituye el 55%, y el componente celular, que es el 45%. Este 45% viene a corresponder a lo que llamamos nosotros hematocrito. El hematocrito nosotros medimos en un simple examen que realizamos a la paciente diariamente, a cada día cuando tenemos nuestros pacientes, se llama biometría hemática. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto será el porcentaje del hematocrito normal? 45%. Y seguimos en este mismo dibujo. Tenemos el plasma que habíamos dicho que está formado por el agua. Miren, del 55% y del 45% celular. Del plasma, lo que más constituye dentro del plasma viene a ser el agua, con un 91.5%. Las sales simplemente corresponden a un 15% y las proteínas a un 7%. Es decir, de todo el plasma, lo que más prevalece es el agua con un 91.5%. En tanto que las células, miren, las células, el 99% del componente celular está constituido por eritrocitos y leucocitos, únicamente 1% de plaquetas y de nutrientes. Y vamos a ver que habíamos dicho que el plasma tiene, ¿no es cierto?, dentro de su composición agua y las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son las principales proteínas plasmáticas de la sangre? ¿Sí? Tenemos la albúmina, la inmunoglobulina, factores de la coagulación, ¿sí? Son esas tres importantes. Miren, y vamos a ver las células. Ya hemos visto que el plasma está formado por el 41% por el agua, está formado por las proteínas que acabamos de decir y por las células. Las células teníamos que las células de la sangre son ¿cuáles? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y fíjense que aquí tengo un cuadro muy bonito que deben ustedes saber, con la
cantidad y la función y el recuento y la vida de la que vive cada uno, ¿cierto? Mire, el glóbulo rojo tiene una vida de 120 días, vive 120 días y muere. La función, ¿cuál será del glóbulo rojo? Transporte de oxígeno. Y su recuento es de 4 a 6 millones, ¿de acuerdo? Las plaquetas, miren, las plaquetas, la principal función es la hemostasia. No quiero que se confundan aquí con la homeostasis. La homeostasis, ustedes saben que es el equilibrio interno del cuerpo. La hemostasia, en cambio, es la coagulación sanguínea. Bueno, las plaquetas, la principal función es la hemostasia y su periodo de vida es de 8 a 10 días. Estos valores tienen que saberse siempre de memoria, porque con eso manejamos y trabajamos diariamente las personas que hacemos salud. Entonces, el recuento de plaquetas va de 150 a 450 mil. Y si es que una paciente tiene menos de cantidad de plaquetas, tendrá la posibilidad de realizar hemorragia. Es decir, no está realizando su función de hemostasia. Muy bien. Dentro de los glóbulos blancos tenemos que la principal función, así como del glóbulo rojo y del transporte de oxígeno, el glóbulo blanco es la defensa de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Su vida es variable, no se tiene registrado cuánto vive, pero el recuento va de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos. Eso es los valores más o menos, rangos que tenemos normales de las células sanguíneas. En resumen, la composición de la sangre formada por plasma y por células. El plasma el 55% y las células. Dentro del plasma el agua es la que más tiene porcentaje y dentro de las células vamos a ver que están los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa el hematocrito? Usted, ¿qué significa el hematocrito? Perfecto, la cantidad de las células sanguíneas que tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos un rango, ¿no? De 42 a 47. Les había dicho que tenemos 45%, pero siempre tenemos que tener un rango, ¿cierto? El hematocrito va a variar de 42 a 47%. Eso sería lo normal. Esta es la respuesta a la pregunta, lo que dice la compañera. Y vamos a hablar ahora de volemia. Dice, ¿qué volumen sanguíneo tiene un adulto? Esa es la volemia. Si ustedes cogen a un adulto, nosotros calculamos a un adulto para los estudios, para todo, a un adulto normal que pese 70 kilos. ¿Sí? Si cogemos a un paciente de 70 kilos y le extraemos toda su sangre, medimos esa sangre, esa es la volemia, ¿no es cierto? Es el volumen sanguíneo que tiene un adulto. ¿Y qué cantidad será lo normal que un adulto tenga? Miren, 5.600 ml en el adulto de 70 kilogramos. Diciendo en litros, 5.6 litros. Si ustedes se miden qué cantidad de sangre tienen en su cuerpo, será 5.6 litros. Y esto constituye el 8% del peso corporal. Aquí está esquematizado, miren una persona que está midiendo toda su sangre y esa será la volemia o cantidad de volumen sanguíneo total en un adulto. ¿Cuánto es lo normal? 5.600 litros o 5.600 mililitros. Y habíamos dicho que la sangre tiene funciones, ¿no es cierto? Tiene funciones a través de cada uno de sus componentes. ¿Qué habíamos dicho que hace los glóbulos rojos? Transporta los gases. Miren, gracias a los glóbulos rojos se produce el transporte de los gases. Además, la sangre transporta nutrientes, metabolitos, hormonas y enzimas. ¿Quiénes habíamos dicho que hacen la defensa? Los leucocitos. Gracias a los leucocitos, los glóbulos blancos y también los anticuerpos, la sangre, la función que tiene es la defensa. ¿Quién habíamos dicho que realiza la hemostasia? Las plaquetas. Gracias a la agregación plaquetaria y así como la coagulación y la fibrinólisis, la sangre cumple la función de hemostasia. Estas son las tres principales. Hay muchas más, pero las que a mí me interesan que ustedes sepan es que la sangre ayuda al transporte de gases, a la defensa, ¿sí? Y a la hemostasia. Y vamos a hablar ahora de la hematopoiesis. Todo lo que nosotros hablemos de lo que diga hematopoiesis,
miren, hematopoiesis, todo lo, hemato es sangre, ¿sí? Quiere decir sangre. Poiesis quiere decir formación. Por lo tanto, ¿qué es la hematopoiesis? Es la formación de la sangre. ¿A partir de dónde se va a formar la sangre? Miren, la hematopoiesis en sí, entonces, un concepto es la formación de las células sanguíneas, de todas las células sanguíneas en general. Serán glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy bien. ¿Dónde se produce la hematopoiesis? ¿Dónde se va a producir todas estas células? Es a nivel de la médula ósea. ¿Dónde hay la médula ósea? En los huesos. ¿Sí? Todas las células para realizar una hematopoiesis, todas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todas, proceden de una sola célula, que se llama célula madre hematopoyética pluripotencial. En otras palabras, la STINCEL. Mire, requiere de factores de crecimiento. Para que se produzca la hematopoiesis o la formación de todas las células sanguíneas, necesitamos de algunos factores, tales como eritropoyetina, trombopoyetina y la citoquinas. Por tanto, en resumen, la hematopoiesis es la formación de todas las células sanguíneas. Sin embargo, para que exista hematopoiesis o formación de células, tiene que haber estímulo, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que los eritrocitos transportan ¿qué? ¿Qué transportan los eritrocitos? Oxígeno, ¿no es cierto? Al transportar oxígeno y al existir una hipoxia, ¿qué es hipoxia para ustedes? La hipoxia es una falta de oxígeno, ¿no es cierto? Si yo subo a las grandes alturas, me va a faltar el oxígeno. Por tanto, al no tener oxígeno, es decir, no existir gran cantidad de oxígeno en mi cuerpo, ¿qué es lo que va a producirse posteriormente? La formación de ¿qué más? De eritrocitos. ¿Por qué? Porque los eritrocitos van a coger el oxígeno y van a llevar al oxígeno a donde nosotros necesitamos. Por eso es que ante una hipoxia se produce un aumento de la producción de eritrocitos. Que nosotros tenemos menos cantidad de oxígeno, por tanto nuestro cuerpo requiere más oxígeno y necesitará más eritrocitos para que transporten ese oxígeno. Mire, frente a una infección, si es que hay una infección molar, hay un diente que esté infectado, existe ahí un proceso infección. Y para que exista defensa, ¿qué necesitamos que haya? Leucocitos, glóbulos blancos. Por lo tanto, tiene que formarse más glóbulos blancos y existirá más hematopoiesis, más formación de glóbulos blancos. Y frente a una hemorragia, hubo un accidente, se rompió el fémur y salió mucha cantidad de sangre. Y tiene que existir y parar esa hemorragia. ¿Qué tiene que producir el cuerpo? Más plaquetas. ¿Dónde se producen las plaquetas? A nivel de la médula ósea. Todas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, todas constituyen en conjunto formación de células sanguíneas o hematopoiesis. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a dividir cada una de ellas. Si sabemos que la hematopoiesis es la formación de todas las células sanguíneas, ¿qué será la eritropoiesis? Formación solo de los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de eso. Y vamos a ver que la eritropoiesis o la formación de glóbulos rojos se forma, no siempre va a formarse en la médula ósea, porque el embrión no tiene médula ósea. Entonces vamos viendo que de acuerdo a la edad va a existir y va a existir las partes donde se forman los glóbulos rojos. Miren, en las primeras semanas de vida intrauterina, en los glóbulos rojos, la eritropoiesis se da ¿en dónde? En el saco uterino. Porque lógicamente en las primeras semanas no existe médula ósea, ¿no es cierto? Existirá solo saco uterino. Miren, en el segundo trimestre de gestación, los eritrocitos o la eritropoiesis se produce ¿dónde? En el niño de este producto. En la vida extrauterina se va a producir ¿en dónde? Porque ya nació, ya tiene huesos, ya tiene médula ósea. Por tanto, en la vida extrauterina se formará en la médula ósea, miren, principalmente de los huesos blancos. Y fíjense en esta parte de aquí. Hacia los 20 años
¿Qué es lo que pasa cuando la persona tiene 20 años y sigue su edad? La médula ósea de los huesos largos es reemplazada por grasa. Por tanto, ahí ya no se va a poder formar glóbulos rojos. Por eso es que hacia los 20 años los huesos largos se llenan de grasa y se llevará a cabo la eritropoiesis. ¿En dónde? En los huesos membranosos. ¿De dónde? De las vértebras, del esternón, costillas y de los ilios. Por tanto, pregunta de examen. Paciente de 24 años, indique dónde se forman los glóbulos rojos. ¿Médula ósea de huesos largos o médula ósea de esternón? Esternón. Por favor, pongan atención a esa parte. Acuérdense que a los 20 años la médula ósea de los huesos largos es reemplazada por grasa. Ya no hay médula. Entonces tiene que ser formada en donde quede médula ósea, que son los membranosos, tales como vértebras, esternón, costillas y los huesos ilíacos. ¿De acuerdo? Miren, aquí les presento una diapositiva donde tenemos la célula madre hematopoyética pluripotencial que da lugar a la formación de todas las líneas celulares. Miren, estamos hablando de los eritrocitos, formación denominada eritropoiesis. No ponen atención, sí. Miren, y vamos a ver que existe una cascada, ¿sí?, hasta llegar a formar un hematíe o un glóbulo rojo maduro, que vivía ¿cuántos días? 120 días. Y vamos viendo la característica principal. Ustedes van viendo que desde que es proeritroblasto hasta que es un hematíe maduro, va perdiendo el núcleo. Por tanto, el glóbulo rojo al final será una célula sin núcleo. Y miren cómo va la cascada. Primero es un proeritroblasto, después se hace un eritroblasto basófilo, después se hará un eritroblasto policromatófilo, después un eritroblasto ortocromático y después un reticulocito. Atraviesa los capilares y forma un hematíe. Característica principal de esta eritropoiesis es que el núcleo se va perdiendo conforme madura y se hace un glóbulo rojo maduro. ¿De acuerdo? Y miren lo que les había dicho anteriormente y vamos a leer esta parte. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando hay una hipoxia? ¿Qué era la hipoxia? Falta de oxígeno. Ejemplo, yo de aquí me voy a la punta del chimborazo y ahí me va a faltar ¿qué? Oxígeno, ¿cierto? Hipoxia. Cuando existe falta de oxígeno, la presión de oxígeno va a disminuir porque no tengo oxígeno. Cuando existe una falta de oxígeno, inmediatamente a nivel del riñón, ¿sí?, se produce una glucoproteína, ¿sí?, una glicoproteína denominada eritropoietina. Esta eritropoietina, como su nombre lo indica, de eritrocito, ¿sí?, va a actuar a nivel de la médula ósea y le va a decir: médula ósea, no hay oxígeno, necesito que formes glóbulos rojos. Entonces, en la médula ósea se produce toda esa cascada que habíamos visto anteriormente y da lugar a la formación ¿de qué? De eritrocitos. Hay más eritrocitos que transporten más oxígeno, por lo tanto la presión de oxígeno va a aumentar. Esta parte sí está entendida. Sí, perfecto. Lo mismo pasa cuando existe una hemólisis. Hemólisis, ¿qué es lisis para ustedes? ¿Qué es autolisis? Lisis es destrucción. Al decir hemólisis, hemo es sangre, ¿sí? Lisis, destrucción de los glóbulos rojos por A o B circunstancias. Si hay una destrucción de glóbulos rojos, lógicamente no hay el mecanismo que me va a transportar oxígeno. Por tanto, va a existir, asimismo como acá, una presión de oxígeno disminuida. Entonces, al existir presión de oxígeno disminuida, el riñón va a producir ¿qué? Eritropoietina. Y la eritropoietina le va a decir a la médula ósea que forme más glóbulos rojos o eritrocitos. Por tanto, forman más eritrocitos y así se compensa lo que no había eritrocitos, ahora más eritrocitos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? ¿Cómo la hipoxia aumenta los eritrocitos? Ustedes me van a responder. Que cuando existe hipoxia, existe disminución de presión de oxígeno, por tanto, aumento de eritropoietina del riñón que estimula la médula ósea para producir más glóbulos. Perfecto. Mire, la eritropoietina que está aquí, que es producida, es una glicoproteína que se produce en el riñón en respuesta a una glicólisis. ¿De acuerdo?
y siempre van de la mano. La eritropoyetina, miren, aquí está, la eritropoyetina, ¿sí? Junto con el glóbulo rojo. Y aquí vamos a ir esta clase haciendo en base a preguntas. Miren, ¿cuáles son las características citológicas del eritrocito? Miren, habíamos dicho que tiene núcleo o no tiene núcleo. Sin núcleo. Y generalmente tiene la forma de ser bicóncavo. Un cóncavo aquí y en la otra cara será otro cóncavo. Este es el dibujo de un eritrocito. Si les pongo esta diapositiva en el examen, ustedes tienen que decirme que es un eritrocito sin núcleo bicóncavo. Posibilidades. Plaquetas, eritrocitos, glóbulos blancos, anticuerpos. Ustedes tienen que poner eritrocito. Y las características citológicas del eritrocito es que es bicóncavo y que no tiene núcleo. Punto. La otra característica es que la medida, aquí le estamos midiendo, ¿sí ven? Es de 7.5 micrón. Esa es la medida de un eritrocito. Acuérdense bien, 7.5. 7.5 y aquí tenemos, miren, el glóbulo rojo, el dibujo del glóbulo rojo que les voy a tomar y van ustedes a poner glóbulo rojo. Y que habíamos dicho que constituye qué porcentaje de los elementos de las celulares figurados, el 96%. Miren, pero hay un rango de valor entre el hombre y la mujer. El valor normal del glóbulo rojo en la mujer es de 4.800.000 y el varón es de 5.400.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué será menos en la mujer y más en el hombre? Perfecto, porque sale siempre, cada mes, sangre a través de la menstruación y siempre vamos a tener menos cantidad de glóbulos rojos. Y aquí nuevamente, forma disco bicóncavo, carecen de núcleo y este bicóncavo es lo que está deprimido en el centro del disco, ¿sí? Aquí les presento todas las células y si les doy esta diapositiva en el examen y les digo que solo me pongan cuál es el glóbulo rojo, ¿sí? Es este de aquí, ¿sí? Porque los demás ya vamos a ir viendo y aprendiendo a ver las características para que ustedes puedan ver en croquis, ¿de acuerdo? Estos son los glóbulos rojos, todos estos de aquí, ¿sí? Y hay, así como sabíamos y habíamos dicho, los glóbulos rojos viven 120 días, ¿no es cierto? Y tienen que ser destruidos. ¿Dónde se destruyen los glóbulos rojos? Respuesta, en el vaso. Miren, aquí vamos a ver, duración de la vida de los eritrocitos. La médula ósea que está produciendo el glóbulo rojo. Aquí está sintetizado. Entra la sangre, cumple su función. Estas bolitas de aquí son los glóbulos rojos. Cumple su función durante 120 días. Y tienen que ser destruidos y lo hacen ¿en dónde? En el vaso. ¿De acuerdo? Y adentro de los glóbulos rojos tenemos un constituyente que se llama hemoglobina. Miren, para nosotros diagnosticar que un paciente tenga o no tenga anemia, tenemos que medir la hemoglobina. Y la hemoglobina, ¿dónde la medimos? En un simple examen que mandamos a hacer, que se llama biometría hemática. ¿De acuerdo? Miren, la hemoglobina es el principal componente del eritrocito. Dentro de todos los componentes que tiene el eritrocito, uno de los principales componentes es la hemoglobina. Y esta es la en sí, dentro, habíamos dicho que el eritrocito se encarga del transporte de oxígeno, ¿sí? La hemoglobina esta es la encargada del transporte de los gases. Y su peso molecular es 6.500 gramos. Miren, la hemoglobina está formada por dos partes, como su nombre lo indica. Hemo, una parte, y globina, otra parte, ¿sí? Tenemos dos constituyentes de la hemoglobina, el hemo y la globina. ¿Cómo se va a formar el hemo, que está aquí? Miren, el ácido alfa-cetoglutarico da lugar a la formación de la esta dará lugar a la formación del pirrol. Se unen 4 de estos 4 piroles y formarán la protoporfirina 3, ¿sí? La protoporfirina 3 es la que dará lugar a la formación del hemo. Esta es una cascada muy grande que ustedes encuentran en Dayton, pero a mí lo que me interesa es que sepan simplemente estos pasos, ¿sí? Que están resumidos. Entonces, de esta cascada da lugar a la formación
formación del hemo. Ahora vamos a ver la globina. Miren, les presento la hemoglobina. Habíamos dicho que está formado por el hemo y por la globina. El hemo es, como anteriormente habíamos esquematizado como un, miren, así como algo esférico. Vamos a llevarle acá y este sería un hemo, 2 hemos, 3 hemos y 4 hemos. Una molécula de hemoglobina, ¿cuántos hemos tiene? 4 hemos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la hemoglobina se conforma de hemo y de globina. Ahora vamos a ver, miren, la globina. Son todas estas proteínas enrolladas que son 1, 2, 3 y 4. Entonces, una hemoglobina, una molécula tiene 4 hemos y 4 globinas. ¿De acuerdo? Miren, nuevamente está aquí, ¿sí? Y vamos a ver, hacer una pregunta. ¿Cómo se combina la hemoglobina con el oxígeno? Habíamos dicho que el eritrocito es el que transporta el oxígeno. Y el oxígeno es transportado por la hemoglobina. Y dentro de la hemoglobina, que es de esta de aquí, tenemos el hierro. Miren, vamos a ver esta de aquí. Estas plaquetas azules son el hierro. ¿Cuántos hierros, por tanto, si el hierro está unido al hemo, cuántos hierros tendrá cada molécula? 1, 2, 3 y 4. Miren, el oxígeno que va a ser transportado se une en forma laxa al hierro. Entonces, dentro del eritrocito está la hemoglobina, y dentro de la hemoglobina, el que se une en forma laxa al oxígeno es al hierro. Por tanto, una molécula de hemoglobina va a transportar ¿cuántos de oxígeno? 4. Si les pongo en el examen, si tengo 5 moléculas de hemoglobina, ¿cuántas de oxígeno va a transportar? 4. Digo, 5 moléculas de hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno transporta? 5. 20. Ojalá les vaya mal en el examen. ¿Qué tal si les estoy diciendo que una molécula tiene 4 hierros y que a cada hierro se une un oxígeno? Y estoy diciendo 5 moléculas de hemoglobina, ¿cuántos de oxígeno va a transportar? Ya, 20, y que multiplicar 5 por 4, 20, eso es todo. Yo no sé por qué a veces no reaccionan. Miren, y había dicho que nosotros tenemos que diagnosticar anemia midiendo ¿qué? Hemoglobina, ¿no es cierto? Miren, lo normal, vamos a hablar rangos, ¿no? Es rango. Lo normal, vamos a hacer paso en estos rangos, nada más que se vayan a hacer conmigo. Lo normal de los rangos de hemoglobina es de 12 a 16 papas, peras, que gramos sobre decilitro. Ustedes me ponen en el examen que es 12, la respuesta les pongo 0. Si ustedes me ponen lo normal de 12 a 16 gramos sobre decilitros, no miligramos, gramos sobre decilitros, eso será lo normal de hemoglobina. En el hombre y en la mujer, aquí tenemos 14 en la mujer y 16 en el hombre. Ya saben la respuesta porque es menos en la mujer. ¿Y dónde medimos nosotros la hemoglobina? Es decir, ¿dónde yo me doy cuenta? ¿Qué, doctora, qué examen yo le pido a la paciente para diagnosticar anemia? Se llama biometría hemática. Sacar sangre y medir, nada más. Eso se hace en el laboratorio. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el glóbulo rojo tiene el principal componente, la hemoglobina, que tiene hemo y globina, ¿cierto? 4 hemos, 4 globinas. Y que dentro de cada uno existen 4 hierros, ¿no es cierto? Ya. Y habíamos dicho, vamos a hablar ahora del hierro, porque es un componente bien importante que sepan, y sobre todo las personas que van a trabajar con mujeres, sí, que generalmente están embarazadas, porque pierden hierro en la menstruación. Miren, vamos a ver, ingesta diaria de hierro por día de 10 a 14. Ustedes, yo, todas las personas que comemos diariamente una dieta balanceada, nos ingresamos en nuestra dieta de 10 a 14 miligramos de hierro al día, ¿sí? Al ingresar, al comer nosotros el brócoli, al comer las cosas verdes, ingresamos hierro, ingresa al intestino, y miren dónde se va a absorber el hierro. Es una pregunta de examen. En la primera porción del duodeno.
Miren, de los 10 a 14 miligramos, solo de todo eso que comemos, solo se va a absorber 0.5 a 2 miligramos en una dieta equilibrada. Imagínense las personas que no comen dieta equilibrada, que de mañana se comen un yogur, tarde una salchipapa y de noche un sándwich. ¿Comieron hierro? Entonces el hierro no hay y no va a transportar ¿qué? Oxígeno. Por lo tanto estudian y no van, no dan, porque no hay oxígeno en el cerebro. Entonces las personas tienen que comer bien, para alimentarse bien. Mire, si yo una dieta equilibrada normal, que como pues, en la mañana, en la medio tarde y en la noche, mi porción de hierro, de 10 a 14, equilibrada, estoy diciendo. De esto solo se absorbe 2 miligramos. ¿En dónde se absorbe? En la primera porción del duodeno. Aquí tenemos intestino, este será el duodeno, ¿sí? Aquí está el hierro digerido, que es de 10 a 14 miligramos y que se absorbe. Miren cuánto se pierde. Solo se absorbe este poquito. ¿Cuánto se absorbía? 0.5 a 2 miligramos. Miren, y esto también es diferente en el hombre y en la mujer. Miren, 1 miligramo por día para el hombre adulto. ¿Y cuánto en la mujer? 2 miligramos al día para la mujer. Es decir, ¿quién absorbe más, el hombre o la mujer? ¿Por qué? Porque necesita reponer lo que le falta, ¿no es cierto? Todo tiene su porqué. Entonces, miren, seguimos, ¿no? ¿Hasta ahí entendido? Seguimos, miren. El hierro absorbido por los enterocitos que están en el intestino pasa al plasma, donde es transportado por la transferina. Vamos a nuestro dibujo. El hierro se absorbe y aquí tenemos un transportador. Le dice el hierro, ven, es el carro, ¿no? Ven, súbete que te voy a transportar. Por favor, no se olviden. No se confundan con ferritina, que siempre se confunden en el examen. ¿Cuál va a ser la que transporte el hierro una vez que está en el plasma? La transporte. Transferina. Entonces, el hierro que es absorbido, lo poquitito que es absorbido, se va al plasma y es transportado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la transferina. ¿Hasta ahí entendido? Miren, ¿qué habíamos dicho de los glóbulos rojos? Que viven 120 días y se destruyen en el vaso. Pero al destruirse, van a dejar a un lado su hierro, porque su hierro que fue utilizado nuevamente va a ser reutilizado. Miren, aquí tenemos los eritrocitos con su hemoglobina que se va a destruir y se va a producir una recuperación de este hierro. Los glóbulos rojos viven 120 días y luego son destruidos. En este proceso de destrucción, el hierro es liberado al plasma, ¿sí ven? Aquí está recuperándose, ¿sí? Donde la transferina lo transporta para ser utilizado. Por ejemplo, la médula ósea para formar más glóbulos rojos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos el eritrocito, se destruye, se recupera que el hierro y este va a ser utilizado en la médula ósea para la formación de más eritrocitos. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Miren, seguimos con nuestra transferina. Transferina transporta al hierro a otros tejidos que necesitan de este metal. Hay tejidos que necesitan del hierro para poder ser constituidos. Aquí tenemos, miren, la transferina que transporta el hierro va llevando a los tejidos que necesitan hierro para su composición, tales como son la mioglobina y los citocromes. ¿Sí? Es utilizado. Entonces yo soy la transferina y digo, ya está la mioglobina, y digo, yo que soy transferina voy a transportar al hierro allá a la mioglobina porque va a necesitar hierro para su formación. ¿De acuerdo? Miren, y la transferina, ¿sí? También tenemos que existe hierro de depósito. Ustedes, toda la plata que les dan en la mesada, no se gastan, ¿no es cierto? A los que son inteligentes, guardan un poquito. ¿Eso qué se llama? Depósito. Nosotros, los padres de familia, tenemos la plata, ¿en dónde? En el banco. No vamos a tener y gastarnos todo. Lo mismo es el hierro. El hierro tiene que tener sus depósitos. Y miren lo que dice. La transferina que transporta el hierro, transporta a los órganos de depósito formados como la ferritina y la hemosiderina. Esos son los depósitos de hierro.
Viene la transferrina, coge el hierro, le transporta y le dice aquí deposito, porque si es que algún rato necesito, voy a coger de ahí el hierro. Sí, por eso es que no todos somos anémicos, porque tenemos depósito. Entonces el depósito de hierro se llama como ferritina y hemosiderina. Miren, esto es un acápite importante. A diferencia de que como ocurre con los otros minerales, la homeostasia del hierro en el organismo es regulada a través de ¿qué? De su absorción y no de su eliminación. Todo mineral depende de lo que se absorbe y de lo que se elimina. El hierro es todo lo contrario. Su homeostasia del hierro solo depende de la absorción. ¿Dónde se absorbía el hierro? ¿Dónde se absorbía el hierro? La primera porción hablarán como universitario, que la primera parte. En la primera porción del duodeno. Si es que yo digo que el hierro depende su metabolismo solo de la absorción, ¿qué es lo que pasa con un paciente que tiene una duodenitis, en donde el duodeno está afectado? ¿Dónde se va a absorber el hierro? No tiene dónde absorberse. ¿El paciente qué tendrá? ¿No es cierto? Entonces, todo esto tiene que ir pensando. Y habíamos dicho que también existe pérdidas. Miren, así como hay absorción, hay pérdidas. Miren, en los enterocitos ¿dónde nomás se pierde? Cuando se descama un enterocito, cuando los eritrocitos son destruidos o extravasados, y también en la bilis. Esos son pérdidas de hierro, enterocitos, eritrocitos extravasados y productos biliares. Y vamos a ver que las pérdidas es diferente. Miren, leamos esta parte. El hombre adulto y la mujer posmenopáusica, ¿sí? Posmenopáusica quiere decir que ya no ha menstruado. Menopausia se llama cuando la mujer no ha menstruado ya un año. Ahí se llama menopausia. Miren, el hombre adulto y mujer posmenopáusica, la pérdida diaria es de 1 miligramo por volumen. En cambio, en la mujer en edad reproductiva, por ejemplo, ustedes, mujer en edad reproductiva, la pérdida es, mire, de 1.5 a 2 miligramos. Estoy hablando aquí de miligramos al día de hierro, ¿sí? Entonces, si yo hago una pregunta en el examen, paciente de 28 años, ¿está en edad reproductiva o no? Sí. Que tiene 5 días, ¿sí? 5 días, ¿de acuerdo? De menstruación. ¿Cuánto de hierro perderá durante toda la menstruación? Respuesta, tomando en cuenta 2 miligramos. 10 miligramos. Si ustedes me ponen 10 miligramos, pongo 0. Peor si me pone 8. Tienen que poner 10 miligramos durante toda la menstruación. No me pueden poner 10 miligramos, porque 10 miligramos al día, al mes, al año, a los 10 años. Respuesta, 10 miligramos de pérdida de hierro durante toda la menstruación o durante todos los 7 días que menstrua. Paciente de 28 años, ¿sí? Que tiene 9 días de menstruación. ¿Qué cantidad de hierro perderá al día? ¡Al día! Bueno, entonces oirán lo que estoy diciendo. Estoy diciendo al día y estoy diciendo durante toda la menstruación. Por favor, pongan atención. ¿Sí? Tienen que pensar. Si yo digo que menstrua 5 días la señora, ¿y cuánto pierde durante toda la menstruación? Multiplico 5 por 2, 10 miligramos durante toda la menstruación. Si digo paciente de 28 años que tiene 8 días de menstruación, ¿y cuántos miligramos al día pierde? ¿Cuántos? 2 miligramos. Piensen bien, ¿no? Esa parte también les tomo. Ya les voy diciendo todas las preguntas. Ya si con eso no les va bien en el examen, lo siento mucho. Miren, lean esto. Esto tienen que saber. Ustedes tienen que saber. Si no saben esto, yo les pongo así y les hago perder el año. Pregúntenles a las compañeras. En el embarazo, embarazo estoy hablando, es de 1 gramo. ¿En antes cuánto era? 2 miligramos. Miren, estoy hablando aquí de miligramos. ¿Y qué estoy hablando en el embarazo? Es decir, no 1 mililitro, no 1 litro. Miren, comparando, ¿no? En el embarazo la pérdida es de 1 gramo de hierro.
imagínense. Si yo que estoy controlándola a mi paciente, que generalmente las mujeres tienen una dieta del Ecuador, la mayoría, tienen una dieta baja de hierro, una comida que ellas comen súper baja de hierro, y encima viene embarazada que pierde 1 gramo, y encima no le doy hierro, cojan, hagan un hueco, entiérrense y siembren ahí una planta. Porque ustedes van a ser la causa de que si no le dan hierro a la paciente en el embarazo, van a ser la causa de que el niño salga desnutrido y que la mamá tenga alta mortalidad. Ya saben, ¿cuánto pierde? 1 gramo. Miren, otras pérdidas que tenemos la hemorragia, ¿sí? La infección por parásitos y otras cuando utilizamos drogas antiinflamatorias. Esto no le tomen en cuenta. Miren, tenemos que acabar esto. Bueno, el miércoles damos la prueba, ¿no es cierto? Ya. El miércoles. Clarito está anotado en todas las cosas. Les damos el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Están claros de eso? Yo mandé el mail. Miren, ustedes tienen, en biología hasta las 6, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces mejor que estén aquí, se estén a las 5. Miren, anemia. ¿Qué es la anemia? Deficiencia de glóbulos rojos con una hemoglobina menor de 2. Eso es anemia, simplemente. Existen algunos tipos de anemia. Pérdida sanguínea. Me rompí el fémur, se salió sangre y existe pérdida sanguínea, por tanto disminución de la hemoglobina. Aplásica. A, que es zinc. Plásica es que, ¿en dónde se forma la célula sanguínea? En la médula ósea. Al existir un problema de la médula, por A o B circunstancia, un cáncer, por ejemplo, no forma de la médula ósea la sangre, eso se llama aplásica. Y por falta de la maduración, se forma pero no se madura, no sigue esa cascada que habíamos dicho y no se madura. O la hemolítica, cuando existen lisis o destrucción de glóbulos rojos. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Miren, aquí le estoy midiendo al eritrocito. Aquí está el tallímetro, lo que se está midiendo. Miren, el volumen corpuscular medio es el tamaño promedio de de un solo eritrocito. Lo normal, ¿sí? Es de 70 a 101 micros. Aquí tenemos martes clases, ¿no es cierto? Entonces ahí les tengo.